Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y a los 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Cuando llegaron a Cafarnaúm, una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Jesús entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, el más importante, que sea el último, el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino recibe a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién es el más importante? ¿Es usted importante? Seguro que sí. ¿Pero por qué? Por el cargo que tiene, por la plata que tiene, por los estudios que ha hecho, por el título, por el apellido, por donde nació. Perdone. No, usted no es importante por eso. Es importante porque servir es lo más importante. Servir en vez de mandar. Hermanos queridos, el Evangelio de este domingo nos da una lección preciosa. Dice que estaban de camino. Jesús se dedica ahora a enseñar sobre todo a los discípulos. Han pasado ya las grandes predicaciones con las multitudes, los milagros. Ahora a ellos que un día le dijeron: Señor, ¿a quién seguiremos? Solo a ti que tienes palabras de vida eterna. A quien les ha preguntado la semana anterior: ¿qué piensan de mí? Pedro le dijo: tú eres el Mesías, pero el Mesías al estilo de Dios, no el Mesías triunfante y glorioso que ellos todavía tienen en su mente y en su corazón. Pero mientras van de camino, justamente les va instruyendo. Mientras van les dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado a la muerte. 3 días después resucitará. Pero ellos no entendían estas cosas, no querían saber de eso. Tenían otra mentalidad. Y por eso impresiona que mientras Jesús les habla de ese camino de la cruz, ellos, como les ha hablado del reino, comienzan a discutir en el camino. Al llegar a casa, Jesús les pregunta: ¿qué discutían en el camino? Tenían vergüenza de decirle eso, porque en el camino habían venido discutiendo quién de ellos es el más importante. ¿Qué cosa no? Todavía ellos estaban pensando en que el reino significaría un cargo, un puesto, un honor, un mandar. Y Jesús ahora les da la lección: servir en vez de mandar. Esa es la importancia que da Dios a cada persona. Llegaron a Cafarnaúm, les preguntó, pero ellos le dijeron, venían discutiendo sobre el camino. Jesús se sienta como el maestro junto a los 12 y les da una lección que él ha vivido. Jesús nunca pide algo a los demás si él no es capaz de cumplirlo. Él siendo Dios, como dirá: yo no he venido a ser servido, he venido a servir. Y les dice entonces: si alguno quiere ser el primero, quiere ser el más importante, que sea el servidor de todos, el último de todos. Y claro, este es como un grito frente a tantas pretensiones humanas. A veces dicen que es el arribismo, la posición social. Pero uno piensa estar más de los demás, ¿no? Yo soy todo el más, yo soy más importante. Yo tengo más gente a quien mandar. Aquí se hace lo que yo digo. Cuando el Señor dice ahora: la actitud tuya será ser servidor de los demás, siervo de los siervos de Dios. Ese tiene que ser como el mejor don y el mejor título, pero vivido en la realidad concreta. Estamos enseñados a que nos sirvan, a ser patrones, a tener servidores, a hacer sentir nuestra autoridad. Y a veces en el pequeñito mundo en que vivimos, ¿no? Si así los grandes, pero también los pequeños, en el lugar donde están, te hace sentir que Él manda, que Él grita. Y no, dice el Señor, tendrá que ser tu actitud de servicio, tu misericordia, tu sentirte hermano de todos, no patrones, servidores. Qué lindo era antes como expresión de la cultura popular y de la decencia con los demás. Cuando uno se presentaba a alguien le decía: yo soy fulano de tal y soy su servidor. Estoy para servirle a usted. Oiga, qué bueno, no para servirme de usted.
Ese es un llamado a la conversión, a mirar la vida con ojos distintos, a poner en el mundo otra actitud, saber ser hermano. Y concluye el texto sagrado cuando dice que el Señor, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y recibe también a aquel que me ha enviado. Como aquello de que los últimos serán los primeros. Los niños entonces no contaban. Y ponerle a un niño como modelo y ejemplo de lo que tienes que aprender, la sencillez, la ternura, la inocencia, pero sobre todo la alegría de ser para todos hermanos. Es la gran lección que en este domingo el Señor nos da. Por lo tanto, ¿quién es el más importante? El que sabe servir. Servir en vez de mandar. Queridos hermanos, ¿qué discutían en el camino? Según el Evangelio de hoy, hasta por 3 veces Jesús insiste, camino de Jerusalén, en el destino que le espera. Su entrega al proyecto de Dios no termina en el éxito triunfal que imaginan sus discípulos. Al final habrá resurrección, pero aunque parezca increíble, Jesús será crucificado. Sus seguidores lo deben saber, pero ellos no lo entienden. Les da miedo preguntar. Ellos siguen pensando que Jesús les aportará gloria, poder y honor. No piensan en otra cosa. Al llegar a casa en Capernaum, Jesús les hace una sola pregunta. ¿De qué discutían por el camino? ¿De qué han estado hablando a sus espaldas? Los discípulos guardan silencio, les da vergüenza decir la verdad. Mientras Jesús hablaba de entrega y de fidelidad, ellos están pensando en quién sería el más importante. No creen en la igualdad fraterna que Jesús busca. En realidad lo que los mueve es la ambición y la vanidad. Ser superiores a los demás de espaldas a Jesús sin que su espíritu esté presente. Hermanos queridos, ¿nos seguimos también ahora nosotros discutiendo por cosas parecidas? Ante el silencio de sus discípulos, Jesús se sienta y les llama. Tiene gran interés de ser escuchado. Lo que va a decir no puede ser olvidado. El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos, el último de todos, entonces será importante. En el camino que está haciendo, en el movimiento que él está formando, en la iglesia, no hay que mirar tanto a los que ocupan los primeros puestos y tienen renombre. Importantes son los que sin pensar mucho en su prestigio o reputación personal, se dedican sin ambiciones y con total libertad a servir, colaborar y contribuir en el proyecto del Evangelio. Según el criterio de Jesús, son importantes esos miles y miles de hombres y mujeres anónimos, de rostro desconocido, a quienes nadie les hará un homenaje, pero que se desviven por el servicio desinteresado a los demás. Personas que no viven para su éxito personal, gente que no piensa solo en satisfacer egoístamente sus deseos, sino que se preocupa de la felicidad de los demás. Hermanos queridos, según Jesús, hay una grandeza en la vida de estas personas que no aciertan a ser felices sin la felicidad de los demás. Su vida es un misterio de entrega y desinterés. Saben poner su vida a disposición de los otros. Actúan movidos por su bondad. La solidaridad anima su trabajo, su quehacer diario, sus relaciones, su convivencia. Cada problema que surge entre ellos es una llamada que les invita a actuar, servir y ayudar. Pueden parecer los últimos, pero su vida es realmente grande. Una vida así vale la pena vivir. Por eso, no lo hemos de olvidar. Lo importante es no es quedar bien. Lo importante sino es hacer el bien siguiendo a Jesús. Señor, responderé a tu inspiración profunda, que me ordene existir para servir, teniendo cuidado de no ahogar ni desviar, ni desperdiciar la fuerza de amar y de hacer el bien. La forma de ser de Jesús no se corresponde con la mentalidad de nuestro mundo. Frente a la lucha del poder que se establece en tantos ámbitos de nuestra sociedad, Jesús pone como referencia la insignificante vida de un niño. Ser un niño en el fondo es ser nadie, no tener una capacidad de mando ni posicionarse encima de nadie. El niño solo despierta ternura. Así el que quiera ser el primero deberá tomar esa actitud y poner su vida al servicio de los hermanos. Dice Jesús, el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí y acoge al Padre que me ha enviado. Acoger a un niño no es solo cuidarlo, mimarlo, darle alimento. Significa también aprender de él, valorar su ingenuidad, su capacidad de sorprenderse por las cosas nuevas, su rapidez en olvidar los hechos negativos de los otros o su manera de corregir con una mirada limpia.
Acoger todas esas actitudes en nuestro corazón nos ayudará a descubrir mejor a un Dios que también se hizo niño para traer la salvación a todos los seres humanos. Acoger a los que no cuentan es acoger a Jesús y al Padre. Eso es obra del Espíritu. Ayer, hoy y siempre, los que no cuentan tienen un lugar en el reino de Dios. Más todavía en tiempos de pandemia. La pandemia sigue. No te olvides que la peor pandemia que hay que cuidarnos más es la del pecado, la de la corrupción, la del egoísmo, la del arribismo. El saber servir, ese será el proyecto de Dios. Señor, ayúdame cada día a ser servidor. Y como un niño quiero discernir aquellas actitudes que hay en mi vida que me hacen arrogante y estar por encima de los demás. Me pongo con tu ayuda a servir y a hacer de mi vida entrega y sacrificio.